Y buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase de matemáticas. Hoy, según el temario, está planificado ver lo que son intervalos y semirrectas y también lo que es potencia de un número real. Bien, dentro del índice de contenidos que vamos a abordar tenemos la definición de intervalos, la notación de estos, intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos, algunos ejercicios. Luego vamos a lo que son las potencias, la estructura de una potencia y vamos a ver algunas de las propiedades. Empezamos con lo que son la definición de intervalos y semirrectas. ¿Qué es un intervalo? Esto no es más que una porción de tiempo o de espacio que hay entre dos hechos o dos cosas generalmente que corresponden a la misma naturaleza. También podemos definir como una porción de tiempo, como una porción de tiempo en la cual se puede expresar o puede suceder determinada acción, determinado suceso o determinada actividad. Ya, dentro de la notación de los intervalos, nosotros tenemos que la notación de un intervalo es la forma de escribir algunos de los subconjuntos dentro de la recta numérica. Así nosotros podemos tener los intervalos clasificados, como pues pueden ser intervalos abiertos, pueden ser intervalos cerrados o también intervalos semiabiertos. Los intervalos pueden ser, como les dije, abiertos, cerrados o semiabiertos. ¿Qué quiere decir un intervalo abierto? Se representa con este signo de paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que el extremo no corresponde. Por ejemplo, si nosotros ponemos un intervalo que empieza en 1, pero es un intervalo abierto, quiere decir que no corresponde el 1, sino a lo mejor un número muy aproximado. El 1,1, el 1,2, así. Ya, ¿qué es un intervalo cerrado? Es aquel que el extremo no pertenece, que el extremo pertenece, perdón. El extremo va a pertenecer al intervalo, al conjunto de intervalos. Esa es la manera de representar un intervalo cerrado, con corchetes. Y también para representarlo en la recta numérica se lo hace con un pequeño círculo relleno, es decir, coloreado. Mientras que en el intervalo abierto hay que representarlo con un círculo sin colorear, sin relleno, un circulito en blanco. Un intervalo abierto es aquel que no incluye sus puntos finales. Esto lo vamos a ver posteriormente. Aquí tenemos, ¿qué es un intervalo abierto? Es el conjunto de números reales comprendidos entre A y B. Este conjunto no contiene a ninguno de los extremos. Se le nombra como un tipo de intervalo finito. En algún momento van a existir el límite numérico entre estos dos puntos. Un intervalo abierto es aquel que no incluye los extremos entre los cuales está comprendido, pero sí todos los valores ubicados entre estos. Se representa mediante una expresión. Por ejemplo, si tenemos el intervalo abierto que va del 1 hasta el 5, tendremos el conjunto de números mayores a 1 y menores que 5. Aquí se cumple lo que les acabo de decir. Por ejemplo, si tuviéramos el intervalo que va desde el 1 hasta el 5, tomando este como el primer intervalo y este como el segundo. ¿Qué valores nomás van a corresponder? Todos los que engloban entre el 1 y el 5, pero no estos valores de extremos finales. Por ejemplo, va a incluir el 1,1, el 1,2, el 1,3, el 2, el 3, el 4, hasta el 4,99999. Eso nos quiere decir los intervalos abiertos. Se representan con paréntesis y la forma de representar en la recta numérica es un círculo sin relleno. Tenemos también los intervalos cerrados. Estos, en ese tipo de intervalos, sí incluyen en cambio sus extremos. Es aquel que incluye sus puntos finales, por ejemplo, el siguiente conjunto. Si nosotros tenemos un intervalo cerrado,
que va del 1 hasta el 5. Tendremos el conjunto de números mayores o iguales. Tendremos el conjunto de números mayores o iguales a 1 y menores o iguales a 5. ¿Qué quiere decir esto? Que también vamos a incluir sus puntos finales, es decir, sus puntos extremos, tanto el 1 como el 5 y todo el conjunto numérico que incluye. Tráemelas. Listo. Esto con los intervalos abiertos. Los intervalos cerrados, perdón. Miriam, ¿me estás siguiendo? ¿O estoy hablando solita? Yo le estoy escuchando, pero hace mucha bulla y que casi no le entiendo, que estoy en el lugar de trabajo y está lloviendo mucho. Ay. Bueno, con todo No va puedes el revisar internet. la clase después, ¿ya? Voy a hacer lo más clarita posible. Con todo puedes revisar la clase Sí. después, ¿ya? Listo. Entonces, eso en cuanto a los intervalos cerrados. Los intervalos abiertos se representan con corchetes. La forma de representar en la recta numérica son círculos abiertos. ¿Y qué quiere decir? Que sus puntos no incluyen. Mientras que el intervalo cerrado se representa con corchetes. La forma de representar en la recta numérica son los puntos extremos, son circulitos rellenos y además, sus puntos finales también incluyen dentro del conjunto de números, que nos indica el intervalo. Tenemos los intervalos semiabiertos, que un punto puede ser abierto y el otro cerrado, o viceversa, uno cerrado y el otro punto abierto. Aquí nos pide realizar la gráfica de los siguientes intervalos. Por ejemplo, el primero es cerrado al un extremo y abierto al otro extremo. ¿Cómo vamos a representarlo? Punto menos 2 en la recta numérica, cerrado, y 7 abierto, 7 positivo abierto. Este es el primer ejercicio. Vamos con el segundo. En el segundo, en cambio, tenemos el punto 4,9, ambos abiertos. Va del 4 hasta el punto 9. Vamos en el tercer ejercicio. Tenemos entre corchetes el 0,3. ¿Qué quiere decir esto? Son intervalos cerrados. Exactamente. ¿Y cómo lo interpretamos en la recta numérica? Cerrado desde el punto 0 hasta el punto 3. Y el quinto, tenemos el 4, perdón, tenemos desde el menos infinito hasta el menos 2 abierto. Desde el menos infinito hasta el menos 2. ¿Qué quiere decir? Abierto, que no incluye el 2, no incluye el menos 2. Llega hasta el menos 3,9999999, pero el 2 no lo incluye. Esto quiere decir. Bien, ahora vamos a ver qué son las potencias. La definición. ¿Qué nos dice que son las potencias? Son una forma de agregar una sucesión de multiplicaciones de un mismo número por sí mismo. ¿Cómo se va a representar? Siempre con una base y un exponente. Por ejemplo, esta es una potencia, 5 elevado al cubo. ¿Qué me indica el 5? El 5 me está indicando que es la base y elevado al cubo. Y hay que multiplicar el 5 3 veces para que salga la respuesta. Exactamente, ¿no es cierto? Eso es todo en cuanto a las potencias, lo que tenemos que saber. Tenemos la base, tenemos el exponente. El exponente de un número dice cuántas veces se multiplica este dicho número.
Este es el exponente, este es el que siempre me va a indicar cuántas veces yo voy a multiplicar mi base. ¿Cómo encontramos las formas para nombrar las potencias? 3 elevado a la 7, 4 elevado al cuadrado, 3 elevado al cubo, 2 elevado a la 1. Si el exponente es 2, podemos llamarlo cuadrado, y si es 3, podemos llamarlo cubo. Algunas de las propiedades de las potencias tenemos cuando existe un producto de potencias de igual base. ¿Qué pasa ahí? En conclusión, cuando nosotros tenemos un producto de potencias de igual base, vamos a conservar la base y vamos a sumar sus exponentes. Para sacar la respuesta, conservamos la base, tenemos base 7, pero sus exponentes sí los vamos a sumar. 3 más 8 es 7 elevado a la 11ª. El de acá también tenemos 2 quintos por 2 séptimos, es 2 elevado a la 12ª. También tenemos otra propiedad que funciona como cociente de potencias de igual base. Cuando se da el cociente o división entre dos potencias de igual base, ¿qué vamos a hacer? Conservamos la base y restamos los exponentes. Entonces aquí tenemos base 4 y restamos los exponentes. 8 menos 2 es 4 elevado a la 6. Bien, también tenemos potencia de otra potencia. Cuando tenemos ejercicios así, lo que tenemos que hacer es conservar de igual manera la base y multiplicar sus potencias. Las dos potencias pasan a multiplicarse y conservando como siempre la base. 2 elevado a la 4. Potencia de exponente negativo. Si una base se encuentra elevada a un exponente menor que 0, se invierte la base. En el caso de números fraccionarios, se invierte la base, el numerador y el denominador. En el caso de números fraccionarios, el denominador se convierte en numerador y el numerador en denominador. Y se eleva el opuesto del exponente, o sea, su valor absoluto. Bien, aquí nosotros cuando tenemos un exponente negativo no podemos trabajar potencias con exponente negativo, necesariamente tenemos que convertirlo a positivo para poder desarrollar estos ejercicios. Entonces lo que tenemos que hacer acá es invertir su base. Si yo tengo 5 elevado a la menos 4, voy a invertir su base. Recuerden ustedes que cuando tengo un número solito se sobreentiende que la unidad está debajo, actuando como denominador. Al momento que yo digo invertir su base, quiere decir que voy a pasar mi numerador al denominador y el denominador al numerador. Siempre se van a invertir ambas, tanto el numerador como el denominador. Entonces, yo tengo acá la unidad, ¿no es cierto? Para yo hacerle negativo a este 4 necesito invertir, es decir, lo que está en el denominador que pase a ser ahora numerador y lo que está en el numerador que pase a ser ahora denominador. Por eso me queda 1 dividido para 5 con el exponente ahora sí positivo una vez que hemos invertido las bases. Tenemos ejemplos con exponente negativo. 2 elevado a la menos 3, queda 1 sobre 2 elevado a la 3. 9 elevado a la menos 12, vamos a invertir la base. 1 noveno elevado a la 12. Aquí tengo algunos ejercicios para resolver. Usted está en reunión, dice Miriam, ¿no es cierto? Sí, mijo, pero no traigo nada de escribir. Listo, listo. Vamos a continuar entonces, no le voy a hacer trabajar. No lo voy a hacer trabajar en clases como de costumbre. Bien, entonces aquí, ¿cómo quedaría? Invertido la base, 1/4 a la 6. Acá quedaría un séptimo elevado a la AB positivo. Aquí nosotros ya tenemos ejercicios con fracciones. Es lo mismo que hemos desarrollado anteriormente. Por ejemplo, 2/3 elevado a la menos 3. Vamos a invertir, el numerador pasa al denominador y el denominador al numerador.
Bien, entonces lo que tenemos que hacer acá de igual manera es invertir su base para obtener un resultado con exponente positivo. En este caso tenemos 2/3 elevado a la menos 3. Lo que tenemos que hacer es invertir 3/2 elevado al cubo. Asimismo acá 4/9 elevado a la menos 6. Queda 9/4 elevado a la sexta. ¿No es cierto? Entonces, esta es prácticamente la tarea que ustedes deben desarrollar en la plataforma. Si bien es cierto, queda por ahí uno o dos puntos que tienen que trazar ustedes en la semirecta, tal cual yo les expliqué ahorita en la clase. Ya sabemos lo que son los intervalos abiertos, los intervalos cerrados, la forma de graficar. La segunda parte está muy sencilla también, únicamente de convertir positivo los exponentes negativos, o en el primer caso dice 2 elevado al cubo. Todos tienen que resolverlo. Por ejemplo, ahí está 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Así, hasta obtener el resultado final del ejercicio de potencia que le está pidiendo. Vamos con las preguntas de la clase en vivo. ¿Qué nos dice? El intervalo es una porción de tiempo o de espacio que hay entre dos personas o cosas. ¿Esto será verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no es cierto? Miren, ha estado bien atenta. ¿Por qué es falso? Porque estamos hablando de matemáticas, no de otras matemáticas. Es actividad. Listo. ¿Qué nos dice la siguiente? Si una base se encuentra elevado a un exponente menor que 0, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invertir. ¿Qué nomás invertimos? La base y el exponente. Muy bien. Se va a invertir la base y el exponente. Vamos a invertir la base y el exponente ya no va a ser negativo, sino positivo, ¿no es cierto? Entonces, esto es todo lo que he compartido hoy. En realidad me hubiera gustado hacerles trabajar a ustedes en clases, pero una Miriam,